Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Me da mucho gusto saludarlos a todos y estoy muy contento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Estoy muy contento por una razón muy sencilla, muy obvia que no tengo que explicar. Estoy muy contento porque si puedo saludarlos, significa que sigo vivo, que estoy vivo. Y yo no sé qué pienses tú, pero yo creo que haber nacido y sobre todo seguir vivo es y será siempre una extraordinaria noticia. Te invito para que te suscribas a este canal de La Cabeza Parlante, para que dejes ahí tu comentario, para que me digas desde dónde me escuchas, por supuesto que me digas quién eres, dónde estás, qué haces. Más allá de la frialdad de la tecnología, hay almas, ¿sabes? Hay personas, hay gente, gente que sufre, que goza, gente que tiene sueños, que tiene deseos, gente que sobre todo es habitada por profundas contradicciones. Eso es lo que somos los seres humanos y hoy amanecí de muy buen humor a pesar de que estoy ayunando y que tendría que estar de mal pelo, como se dice en mi país. Pues no, estoy de muy buen pelo, estoy de muy buen humor a pesar del ayuno y estoy contento de existir y de reconocer mis contradicciones como parte fundamental. No quiero usar la palabra esencial que por ahí la estuve usando el otro día, no, como parte importante o como rasgo distintivo de la condición humana, de eso que tú y yo somos, de eso que tú y yo vamos siendo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Dice que no puede grabar, que no puede grabar. ¿Por qué? ¿Por qué 4 minutos? Oh, come on, come on. Se va a cortar la pila. Yo no quiero volver a hacer la introducción. Es que cambié de cámara. No, le di descanso a la habitual, que es la mejor, y esta es viejita y la quise usar para recordar viejos tiempos. Bueno, voy a hacer pausa. Voy a hacer pausa y continúo con la conversación. Bueno, estoy de vuelta. Ya pude hacer algo ahí para que pueda grabar, para garantizar que tengo el espacio suficiente para poder grabar. Lo que sucede es que la memoria que estaba utilizando, pues hace mucho que no utilizaba esta cámara y estaba llena de una reunión que había tenido con mi hijo, donde habíamos visto un partido de fútbol americano y entonces había puesto la cámara para grabar nuestras reacciones y eso, ¿no? Entonces tuve que hacer unas adaptaciones, pero ya estoy aquí de regreso. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy que es viernes, en el momento en el que estoy enunciando esto es viernes. Y yo he estado pensando mucho en la literatura, en la función que la literatura tiene. Y hace poco escuché a una persona en una radio española hablar del periodismo y decía, el periodismo está muerto. Dejen de discutir, de debatir, el periodismo está muerto, hombre, todos somos aquí agentes del espectáculo, somos ¿cómo se llamará? Entertainers, entretenedores. Somos hombres del espectáculo, pues somos gente del espectáculo, esa es la verdad. Decía, y obviamente para provocar ahí a sus contertulios y tal. El asunto esto de que el periodismo ha muerto, pues lo escuché ahí de boca de esta persona. Pero el asunto de que, por ejemplo, la novela ha muerto, es un asunto bastante viejo. Seguramente durante muchísimas décadas se ha dicho lo mismo. Sin embargo, yo tengo la idea, tengo el feeling, el prejuicio
de que hoy por fin se habrá cumplido esto y que las ficciones literarias tienen poco valor, son de escaso interés. Nunca, la verdad, he pensado en escribir nada al respecto, algún ensayo crítico. Simplemente es una idea que me ha acompañado en la cabeza. Esta mañana, como todas las mañanas, pues me senté a tomar un café y a leer. Recuerden que es julio, estamos en el mes del Quijote, estoy leyendo el Quijote, hoy es 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, día feriado. Y verano, ¿no? Estamos ya en verano. Y hoy es pues el cuarto día en el que yo leo el Quijote. Lo leo a lo largo del mes. Lo voy leyendo a gotitas para terminar justo con el mes de julio. Como en el tercer o cuarto año de haber iniciado esto, me di cuenta de una cosa, una coincidencia. La primera jornada del Quijote, dice, se hace en el mes de julio, en pleno estío. Por eso iba sudando el pobre hombre ahí todo, ¿no? Casualmente. Yo elegí julio porque son mis vacaciones, por eso nada más, pero coincidió. Bueno. Entonces yo me senté con mi libro de El Quijote a leer los capítulos que correspondían para el día 4. Cuando entró un mensaje de un amigo mío, que seguramente no verá este video, ni ningún otro de los que yo haga. Y en ese mensaje me manda un link a un artículo de la revista mexicana Letras Libres, en la cual, por cierto, yo publicaba. En los tiempos de don Pablo Magluf, a quien le mando un saludo. El caso es que el artículo tiene un nombre que de inmediato llamó mi atención. El declive cultural de la ficción literaria. Y dije, hombre, por lo visto de novedoso yo no tengo absolutamente nada. De visionario mucho menos. Es un artículo relativamente largo. Se lee, pues hay que leerlo con atención. El autor es, se llama Owen Jingling. Y me da risa porque hay una cervecería local que es Jingling, pero se pronuncia así, Jingling. Y dice, tiene ahí el eslogan, ¿no? Dice, The oldest brewery in America, que la cervecería más vieja de los Estados Unidos. Bueno, este señor que tiene apellido de cerveza escribió este artículo y dice: el público solía devorar literatura elevada y no solo obras maestras innovadoras. Ficción que simplemente era buena. Ya no es así. Y la explicación no está en los móviles. Ese es el subtítulo, así se presenta el artículo y ahí entra y empieza a disertar, ¿no? Una idea que permea es la idea de que hay una marginación de hombres blancos heterosexuales, dice aquí, ¿no? Una marginación que han sido relegados en nombre de minorías de cualquier tipo y tal. Y esa es una excusa, una forma simple de tratar de explicar, ¿no? la decadencia literaria, pero él está renuente a aceptar este asunto. Cree que el asunto es más complejo, ¿sí? Y quiero leer algunas cosillas aquí. Dice, por ejemplo, cuando se refiere a los hombres blancos heterosexuales, dice, estoy seguro de que son discriminados, pero lo único que se está haciendo es sustituir a un grupo de personas de las que nunca has oído hablar por otro grupo de personas de las que tampoco has oído hablar y que tienen órganos sexuales diferentes. Se refiere al hecho de que el asunto no es quién esté escribiendo las novelas, sino que el asunto está en las novelas mismas, en el género, y yo diría en los consumidores, en las personas, en los lectores, ¿no? Dice, voy a leerles algunos fragmentos. El colapso del impacto cultural de la ficción literaria estadounidense en el siglo XXI
medido por las ventas comerciales y la capacidad de producir grandes escritores conocidos, se debe, y esta es la tesis de esta persona, se debe menos a la política de identidad o a los móviles, es decir, a los teléfonos celulares, que a una combinación de shock de oferta, la reducción de las revistas y la cantera académica y shock de demanda, el abandono de la escritura de libros que atraen al lector normal en favor de la búsqueda del prestigio dentro del mundo de la ficción literaria. Es decir, la industria literaria ha supuesto un sistema de estrellato, un sistema de, pues, de rankings, de visibilidad, donde pueden medrar, donde pueden lucrar aquellos que se encuentren más cerca de la punta de la pirámide, y este sistema ha hecho que los autores pues tengan como objetivo fundamental ya no la obra literaria o la construcción de la gran obra, sino las ventas, ¿no? La fama, el reconocimiento. ¿Qué es la fama de un escritor comparado con la fama de un actor o de un cantante, ¿no? Una fama propia del mundo literario, ¿verdad? Que aspiran a poder vivir de su escritura, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto ocasiona que ya no exista, pues, un compromiso radical con la obra, sino con el sistema al que busca pertenecer, del que quiere ser parte, del que quiere ser una parte exitosa también, ¿verdad? Luego, de una manera un poco cruel, diría yo, el autor nos hace una lista de novelas, de las más vendidas, ¿no? Del Publisher Weekly de 1962. Número 1, La nave de los locos de Catherine Ann Porter. Número 2, Dearly Beloved de Anne Morrow Lindbergh. Número 3, A Shade of Difference de Alan Drury. La número 5, por ejemplo, es Franny Izui de J.D. Salinger. Ni más ni menos. Aquí está otra lista. Dice, de 1963, Las sandalias del pescador de Morris West es la número 1. El grupo de Mary McCarthy, número 2. Levanten el techo, carpinteros de J.D. Salinger, número 3. Y luego dice, puede parecer un poco cruel insistir en ello. Aquí hay mala leche, ¿no? Pero a modo de comparación, aquí está la lista del 2023. Número 1, It Ends With Us, de Colin Hoover, que es un bestseller. Hasta yo me enteré. O sea, lo he visto ahí en las reseñas de los booktuberos. No sé, no tengo idea de qué va. Número 2, It Starts With Us, de Colin Hoover. So, esta persona es número 1 y número 2. No sé cuál de los libros, probablemente no sé, uno es la primera parte y el otro es la segunda parte, supongo. Número 3, Fourth Wing, de Rebecca Yarros. Número 4, Atomic Habits, de James Clear. Y número 5, Dogman, 20,000 Fleas Under the Sea, de Dab Pilkey, o Pilkey, no sé cómo se pronuncia, ¿no? No los conozco, no sé de qué van. Luego dice, algunos datos curiosos. En el año de 1969, el libro más vendido fue El lamento de Portnoy. De aquí a la eternidad, de James Jones, fue el libro más vendido en el año de 1951. Y como dato adicional, habría que decir que este libro tiene 861 páginas. Y fue el libro más vendido. Lolita llegó al número 3 en 1958 y se mantuvo en el número 8 en 1959. El número 1, por cierto, de ese año 1958, donde Lolita era el número 3, era un tal Dr. Zhivago. ¿Le suena? Ragtime fue el libro más vendido de 1974. Y luego dice aquí una cosa interesante. Ninguna obra de ficción literaria, escuchemos lo que dice el autor. Ninguna obra de ficción literaria ha entrado en la lista de los 10 libros más vendidos del año
de Publishers Weekly desde el año 2001. Ninguna obra de ficción literaria. ¿Sí? En la loca carrera por alcanzar la estabilidad en un contexto de recursos financieros y culturales cada vez más escasos, los autores y los creadores de discurso... A ver, vamos a ver. Los autores y creadores de discurso, ¿qué significa? Yo le preguntaría al autor, ¿qué significa esto de creador de discurso? Es decir, cualquier hablante, cualquier persona que hable o cualquier persona que tenga acceso a una cámara como yo soy un creador de discurso por compartir esto. Por lo menos mi intención no es esa. Mi intención es conversar. Es esa cosa antigua que se llamaba conversación y que practicábamos mucho antes de que llegaran los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Bueno, dice que los autores y los creadores de discurso parecen haber caído en el desasosiego al discutir cómo se deben repartir estos recursos en lugar de por qué se están reduciendo. Es decir, es como cada vez hay más peces. Y ese es un punto importante, ¿no? Cada vez hay más peces y cada vez hay menos agua, lo cual provoca una asfixia. ¿Por qué digo que cada vez hay más peces? Bueno, porque hace 70 años las personas con la disposición, con las condiciones apropiadas para sentarse a escribir una novela, el número de personas que podían darse el lujo de sentarse a escribir una novela era mucho menor que actualmente, ¿no? Por muchas razones, por la formación intelectual, por su capacidad de discurso, por su capacidad de aguante, ¿verdad? Y por la disposición del tiempo también. Después habla de la competencia por el estatus. Dice después, y aquí termino, para no hacer muy largo esto, porque les voy a dejar el link para que vayan y lean ustedes el artículo. Dice, Han tiene una tesis convincente que encaja con las recientes quejas sobre la discriminación contra los hombres en el mundo editorial. He aquí una hipótesis que explica el declive de la ficción literaria moderna. Creo que el mercado literario se ha vuelto menos eficiente debido al aumento del conflicto entre editores y editoriales. Sospecho que la razón de este aumento del conflicto es la mayor competencia por el estatus entre los editores literarios, impulsada por la guerra cultural. En mi opinión, parece que los editores compiten en el eje del estatus moral. El imperativo primordial detrás de elevar las voces diversas en el mundo editorial es en realidad un eje de competencia moral entre los editores literarios. Es bastante ingenioso, dice el autor. Los editores compiten por el estatus y de manera correcta, desde su perspectiva, optimizan la diversidad en lugar de la calidad. Es una teoría interesante, pero no es una gran explicación para el declive general de la calidad, las ventas y el capital cultural de la ficción literaria, por una razón bastante obvia: el momento no encaja. Bueno, aquí va el autor va mostrando tesis, ¿no? O hipótesis, mejor dicho, de por qué hay un declive en la cultura literaria, y va de una manera crítica analizándolos, va estando de acuerdo parcialmente con algunos, va desestimando otros, va pensando en voz alta, que es lo que un buen ensayista debe hacer. En fin. Pausa, quiero una pausa, necesito una pausa. ¿Qué le pasó a esto? Lo que me faltaba. Bueno, ni modo. Necesito una pausa porque tengo la garganta mal. Bueno, vamos a... De hecho me equivoqué, esta no era. Vamos a continuar rápidamente. Es un asunto preocupante, en mi opinión. Creo que la literatura tiene una función que es un discurso, pero que es algo más.
no creo que sea una obra del mismo modo que, perdón, que sea un producto del mismo modo que, por ejemplo, yo tengo ahora mismo sobre la barra de mi cocina una bolsa con dátiles que me parece que son un regalo de Dios a los seres humanos. Pues bien, estos dátiles vienen en una bolsa muy, muy bonita, una bolsa que ha sido diseñada para preservar este producto. Yo no creo que la literatura sea equiparable a los dátiles o a este micrófono que estoy utilizando para hablar contigo. Alguien me podrá decir, hombre, no seas naive. Un libro es una cosa que se vende y forma parte de una industria y esto no me es desconocido, por supuesto. Pero yo creo que hay algo más. El asunto no es pensar en términos maniqueos, pues blanco o negro. No, sí es un producto en cuanto al libro, que es un objeto por el cual yo voy a pagar una cantidad. Pero dentro del libro hay lo que Borges llama la extensión de la memoria, la extensión del espíritu, el cúmulo de las experiencias, las sensaciones, aquello que me hace humano, aquello en lo que me reconozco, pero no como en un espejo, pero no físicamente, pues donde yo veo mis rasgos y digo, ay, te estás haciendo viejo rápidamente, Alejandro. No, me refiero a cómo cuando yo leo, descubro en el lenguaje, pero no solamente en el lenguaje, sino en las formas del lenguaje, resonancias, ecos, correspondencias de mi propia experiencia del mundo. Y eso es fundamental para que yo sea, para que yo siga siendo. En la medida en la que yo me involucro con la lectura o en la lectura, mi vida se expande. ¿Por qué? Porque mi vida está determinada por este eje de espacio y de tiempo, ¿no? Por este acontecimiento propio de mi materialidad. Pero a través del truco, entre comillas, literario, yo puedo atisbar. Es como si fuera una grieta en un muro. Y a través de esa grieta yo puedo atisbar algo que trasciende, que me trasciende a mí mismo. El que mucho viaja y el que mucho lee, mucho sabe, dice Cervantes en el Quijote. Yo no viajo mucho, yo no viajo, pero leo bastante y a través de la lectura, que no deja de ser una forma de viaje, yo me encuentro conmigo mismo y soy otro y cambio y me expando y esa zona de relación con la experiencia del mundo se hace más amplia, que es como el globo que se va inflamando, que se va inflando. Y yo encuentro en ello un gran placer, sobre todo porque ahí en la novela hay formas de conocimiento que no son racionales, que no son formales en el sentido de una lógica estricta. No. Por ejemplo, ahora estoy estudiando matemáticas, ¿sí? Tengo un sistema que diseñé para estudiar matemáticas. Quiero dedicarle una década de mi vida a estudiar profundamente las matemáticas porque las necesito para pensar mejor. Entonces, tengo un apartado de aritmética, tengo un apartado de álgebra que está subdividido en 3, tengo un apartado de geometría y trigonometría, y tengo un apartado de cálculo, y tengo un apartado dedicado exclusivamente a la estadística. ¿Sí? Entonces, tengo unas reading lists, unas listas de lectura, tengo listas de ejercicios y tengo lecciones escritas y lecciones en video para cada uno de aquellos tópicos que a mí me interesa abordar. Y aquello es intelectualmente muy estimulante y además que espero me ayude a combatir el deterioro cognitivo propio del envejecimiento, ¿no?
no detenerlo, no revertirlo como piensan algunos inocentes, pero sí ralentizarlo para poder seguir pensando, que es lo que más me ha gustado siempre, y para poder seguir escribiendo y para poder seguir atacando la realidad con un deseo hermenéutico, con un deseo de crítica, es decir, de corte, ¿no? Criticar es cortar, segmentar, buscar comprender con una gran pasión. Yo creo que las matemáticas me van a ayudar a pensar mejor. Diría filosofar, pero eso no es así. Si usted conoce a alguna persona que se autodenomina filósofo, pregúntele usted a esta persona cuántas lenguas habla, si lee el griego y lo puede traducir, si lee el latín, si lee qué sé yo. Si conoce las matemáticas bien. Si ha estudiado matemáticas toda su vida, porque si no lo ha hecho, pues ¿qué clase de filósofo es aquel? ¿No? Las matemáticas son estructura de la filosofía, como el lenguaje también. Pero bueno, todo eso es muy bonito, muy estimulante, muy apasionante, lo que tú gustes y mandes. Pero hay algo más. Hay algo que solo me puede dar la literatura. La literatura a través de las ficciones o a través de la lírica, a mí me da igual. No hay lírica que no cuente su historia. Y no hay ficción, no hay narrativa que no esté cantando al mismo tiempo. Porque si la narrativa no está cantando, no está siendo autoconsciente, no tiene esta función poética de la que hablaba Jacobson hace más de un siglo, yo creo, entonces no es literatura, es un texto notarial que consigna cosas. El otro día cayó a mis manos una novela relativamente reciente sobre una mujer que vive en la frontera y tal. Y aquello era tan triste, tan lamentable. Leí, no sé, 10, 12 páginas en consideración al esfuerzo que esta persona hizo en escribir su obra. Pero después no pude con la grima, ¿no? Con la pena ajena, ¿no? El cringe, dicen ahora. Había una serie de ocurrencias, una pobreza imaginativa y una mendicidad verbal absoluta. Y tuvo relativo éxito. Entonces es cuando te das cuenta que ya eres un poco un cadáver que respira. Porque ya hay una disonancia considerable, grande, entre tú y el mundo, entre yo y el mundo. No, yo no hablo por ti. Cuando digo tú, lo digo de manera retórica. Tú sabrás tus historias, ¿no? Pero yo necesito de esa novela que canta y de esa lírica que cuenta. Porque entonces, más allá de esos formalismos que persigo en el estudio matemático, más allá de esto, encuentro túneles, lo que diría Sabato, laberintos, irrupciones fantasmagóricas, revelaciones, mística, encuentro mística, trascendencia, aliento de la divinidad, huella de la divinidad. Y eso no me lo da la sola experiencia intelectual. Entonces, si yo escribo una novela, yo estoy buscando desenmascarar, estoy buscando revelaciones. Y accedo sí a la escritura de la novela con una técnica, desde la razón, con mi experiencia, con
con todos los años que tengo de vida y también con todos los libros que he leído y que yo he tomado como paradigmas, como modelos, y busco aproximarme de manera análoga a ellos. Pero hay una porción, hay una X en esa ecuación que no puedo explicar y que nadie puede explicar. Y que aún aceptando que suena como un cliché espantoso, es la pura verdad. Ahí de pronto irrumpe esa voz como un venero profundo, ¿no? Como unas napas, ¿no? Como un manto freático que de pronto sale, ¿no? Como el Old Faithful ahí en Yellowstone, ¿no? Este geyser o geyser, ¿cómo se llama? Estos chorros de agua hirviente que salen. Pinchas en vena y sale la sangre, brota la sangre. Y entonces te das cuenta que eres un ser habitado por fuerzas, por potencias, por voces, por memoria. Y que eso es la vida humana y que no eres un hombre, que eres todos los hombres. Wink, wink. ¿Sabes? Que Borges siempre aparece por acá, ¿no? Por aquí. Y eso es satisfactorio. Yo sin eso no podría vivir. Por eso tengo una cámara ahora, porque quiero comunicarlo. ¿A quién le cuento estas cosas? ¿A quién le hablo de esto? Yo creo que a la gran mayoría de las personas no les importaría lo que estoy diciendo, no les interesaría. Bueno, algo pasa, estoy viendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me está fallando? Me está fallando la musiquilla, oigan. Bueno, en fin, esto es lo que yo quería contarles. Esta es la historia que tenía para contarles. Bueno, recomendarles el artículo este. Léanlo. Díganme qué les parece. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O no? ¿O parcialmente? ¿Qué piensan ustedes de la literatura? Yo tuve un profesor chileno de literatura que muy académico, muy forjado en el estructuralismo, ¿no? Y siempre me decía, definición y función de novela. Definición y función de novela. Y cuando yo empezaba a disertar, no, déjate la poesía, deja la poesía para otro. Esto es serio. Esto es serio, deja la poesía para otro momento. Y cuando alguien en la clase hacía una referencia al cine, no estamos hablando de literatura, yo al cine fui cuando llevé a mis hijos a ver los muñequitos, decía, ¿no? Las cartoons, las caricaturas, los dibujos animados. Esto es serio. Y entraba a saco a la novela y hacía sus esquemas. Se me escapa por todas partes esta experiencia de la lectura novelada, aunque sé perfectamente bien que se puede hablar racionalmente de esta experiencia, que no es un arcano, ¿sí? Tengo una vivencia mística, pero es una vivencia exotérica, no esotérica. No soy gnóstico, pues no estoy hablando de un saber que es propio de iluminados, de iniciados. Es más, detesto esta noción de los grupitos, la gente que se esconde. Por algo será, ¿no? Si no pueden hablar de lo que quieren hablar a plena luz, si no pueden explicar a plena luz aquello que los moviliza, pues para mí resulta por lo menos sospechoso. Por eso estoy aquí yo a plena luz hablando de mis pasiones por la novela y de mi profunda tristeza porque
creo que, que ese mundo del que habla el autor de este artículo, ese mundo ya terminó. Lyotard hablaba de los metarrelatos, de los grandes relatos, ¿no? De los grandes relatos que organizaban la modernidad. Y dice Lyotard que han terminado, y luego dice, nosotros lo hemos destruido, ¿no? Parafraseando un poco a Nietzsche. Y luego se ufana diciendo, déjenos jugar. Déjenos jugar. Esto es el tiempo del juego. Pues me va pareciendo que le encuentro poca gracia al juego este. Le decía a mi amigo en el mensaje, le respondía diciéndole, bueno, se acabaron los grandes relatos, se acabaron las grandes obras, se acabaron los lectores que las demanden. Y dentro de muy poco ya no quedará nadie, quizás, bueno, es una exageración, que siquiera señale el asunto, que lo recuerde. Es decir, se va a normalizar a tal punto esta vaciedad, esta simplicidad, sobre todo esta dinámica de la novedad, ¿no? De la moda, del libro que dura 2 semanas y es suplantado por otro. Y son libros, no son ficciones. La ficción demanda, ¿no? Si son ficciones utilitarias. Son pequeños ensayos escritos en un tono coloquial, frívolo, completamente exasperante, ¿no? Eso es lo que prevalece. Y lo mencionaba cuando hablaba de los booktubers. Esto es lo que prevalece. ¿Sí? ¿Quién va a leer una obra de 500 páginas? No creo que la editorial te lo quiera publicar. ¿Quién va a leer una obra, no sé, un monólogo de un sujeto desesperado? No, eso que va. Eso no tiene ningún mercado. De lo que se trata es de producir que la obra sea, no obra, sino producto, para que sea consumida y que sea reemplazada de inmediato por otra obra igualmente banal. Sí. Carlos Fuentes, en una de sus últimas entrevistas, él hablaba de Harry Potter, ¿no? Pero decía él, muy seguro, decía que en 500 años nadie se acordaría de Harry Potter. Hoy yo ya no estoy tan seguro de eso. Yo no estoy tan seguro de que tenga razón, ¿no? Yo creo que hay algo ahí en este mundo nuevo que se me escapa. Hay una episteme, dirían los teóricos, una visión de mundo que no alcanzo a comprender. En fin, estoy seguro que quería decirles algo más, pero como siempre sucede, y es bueno que así suceda, se me olvidó. Esa es la nada sartreana, ¿no? Y está bien que suceda así. ¿Por qué? Porque esto supone, o esto me brinda la oportunidad de volver a venir hasta acá para hablar contigo. Espero no haber sido muy pesado. Sé que lo soy, pero espero no haber sido muy pesado. Muy pesado. Algo liviana, ligeramente tolerable. Nos vemos en la próxima ocasión. Déjame un mensaje, dime desde dónde me escuchas, dime quién eres, comparte, suscríbete. Seamos amigos, conversemos. De lo que tú quieras, pero conversemos. Hasta pronto. Chau, chau.